¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. No ha habido sorpresas, se cumplió el guión que estaba previsto. El Gobierno de España ha conseguido esta tarde ese apoyo suficiente para la sexta y la última prórroga del estado de alarma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha sido una sesión que ha estado marcada por la dura crítica de la oposición al Gobierno. Madrid, Miguel Vega. Con 177 votos a favor, 155 en contra y 18 abstenciones, el Gobierno saca adelante la sexta prórroga del estado de alarma que durará hasta el 21 de junio. Será entonces cuando las comunidades autónomas asuman las competencias de la desescalada. Pero el Gobierno ha tenido que responder a las duras críticas de la oposición que le ha acusado de la mala gestión durante la pandemia. Volvemos enseguida a Madrid porque ha habido también sesión en el Senado. La economía canaria ha sido una de las más castigadas. La reactivación del turismo es vital, pero con garantías. En esa línea, el Gobierno canario ha anunciado hoy un corredor verde entre Canarias y Madeira. Dos archipiélagos con un bajo índice de contagios. Eso sí, todos los que viajen tendrán que acreditar que están libres del virus. La idea es apostar por un turismo que sea seguro. Se priorice el turismo y por tanto que haya cuantías suficientes ante el daño que produce la pandemia en el sector turístico de las regiones ultraperiféricas atlánticas y en segundo lugar que se hagan test de origen. Este miércoles se ha celebrado una reunión bilateral entre Canarias y el Estado en la que se ha pedido el pase a la fase 3 de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y La Palma para el próximo lunes. Eso porque se cumplen los requisitos que marca el Ministerio de Sanidad. Y en estos momentos la cifra de afectados por COVID-19 en el archipiélago continúa bajando. Los casos activos son 156. Más datos, Eva Trujillo. Sí, datos que acaban de actualizar la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. 156 los casos activos en estos momentos en el archipiélago. La cifra de fallecidos asciende a 161. Tenerife sigue siendo la isla que mayor número de casos aglutina. En estos momentos son 92 las personas que luchan frente al COVID-19. Y estaremos también en los tribunales porque se reanuda poco a poco la actividad judicial de cara al público. En Lanzarote ya están preparadas esas instalaciones con todas las medidas de seguridad. Algo fundamental para afrontar la nueva realidad en este edificio judicial que vende Arrecife, donde se va a reactivar mañana el servicio después de más de 2 meses inactivo. La vía telemática será ahora una alternativa muy frecuente. El premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 será para los sanitarios españoles que han trabajado en primera línea contra el COVID-19. El jurado de estos premios lo ha dado a conocer hoy tras reunirse por primera vez en su historia de forma telemática. Y llega una patera al muelle de Gran Tarajal con 59 personas a bordo, entre ellas 3 mujeres embarazadas y 2 bebés. La embarcación fue localizada a 30 millas al sur de Fuerteventura. Tras una primera valoración por el personal sanitario, una de las mujeres embarazadas ha tenido que ser trasladada al hospital. En la agenda deportiva varios apuntes. Tenemos renovaciones en el Tenerife, partidillo también hubo en la Unión Deportiva Las Palmas y un nuevo capítulo. Armando Vallejo sobre la petición del Club Amarillo para que acceda el público, los aficionados, al estadio. Cuéntanos. La Unión Deportiva renuncia a jugar con afición si algún estamento deportivo está en contra, como es el caso. De modo que queda prácticamente descartada la opción de que haya público en el Las Palmas Girona. Sin embargo, a partir de la tercera o cuarta jornada, cuando se reanude el fútbol, podría autorizarse para todos los clubes. Los amarillos han disputado hoy su primer partidillo, mientras que el Club Deportivo Tenerife ha renovado a uno de sus canteranos más cotizados que entrena con el primer equipo. Jorge Padilla seguirá como blanquiazul hasta 2025. Queda en consecuencia autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Este momento ha ocurrido hace apenas unas horas. Esta tarde, esta autorización para la sexta prórroga del estado de alarma sale adelante con 177 votos a favor, 155 en contra y 18 abstenciones. Entre los grupos mayoritarios, el Partido Popular ha votado en contra, Unidas Podemos y Partido Socialista a favor. En el mismo sentido, a favor de esta sexta prórroga votaron los 2 diputados nacionalistas canarios, Ana Oramas y Pedro Quevedo.
Pues tras esa votación, el caso es que el 21 de julio va a expirar la próxima prórroga del estado de alarma. El Gobierno ha conseguido los apoyos necesarios tras recuperar además a sus socios de investidura como Esquerra Republicana de Cataluña, PNV, los vascos, y ha sumado en ese camino el apoyo también de Ciudadanos. Pero hoy la sesión plenaria ha estado marcada por la dura crítica de la oposición. Miguel Vega, Madrid, cuéntanos los detalles. Sí, 177 votos a favor ha sido más que suficientes para que el Gobierno saque adelante esa sexta prórroga del estado de alarma que se extenderá hasta el 21 de junio. Ha recuperado a socios de investidura como Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco y ha sumado a otros como Ciudadanos, y en esta ocasión los dos partidos nacionalistas canarios, Coalición Canaria y Nueva Canarias, han votado sí porque el Ejecutivo ha escuchado sus peticiones sobre las especificidades del archipiélago. El Gobierno ha tenido que aguantar y responder a las duras críticas tanto del Partido Popular como de Vox sobre su negligencia gestión durante la pandemia, y a ellos ha sumado el Partido Ciudadanos, que han pedido la dimisión del ministro del Interior por el cese de Pérez de los Cobos. Es socia de Unidas Podemos. En pie y en silencio durante un minuto, el Pleno del Congreso muestra su reconocimiento una vez más a las víctimas de la pandemia, antes de aprobar la sexta y última prórroga del estado de alarma, hasta el próximo 21 de junio, con 177 votos a favor, 155 en contra y 18 abstenciones. El virus no puede ser el pretexto para dividir, para combatir al adversario. Lo estamos viendo en otros países, lo estamos sufriendo también en el nuestro. Menos aún utilizando las víctimas como arma arrojadiza o apropiándose de una bandera que es la bandera de todos. Entre los grupos mayoritarios se han posicionado en contra Vox y el Partido Popular. Solicitaremos una comisión de investigación parlamentaria para esclarecer las responsabilidades del Gobierno en su nefasta gestión de la pandemia. Este estado de excepción encubierto solo buscaba su propia protección como Gobierno, para gobernar arbitrariamente. Desde este Gobierno, que ha sido subversivo ante el imperio de la ley. A favor han votado el Grupo Socialista y Unidas Podemos. Decía Martin Luther King que puede que todos hayamos llegado en diferentes embarcaciones, pero ahora estamos todos en el mismo barco. Y eso tiene sentido recordarlo hoy, que en Estados Unidos se vive lo que se está viviendo. No es ahí donde debería estar el principal partido de la oposición, porque usted no se suma, pero el país está en marcha. El Congreso sigue haciendo su trabajo. Los nacionalistas canarios han votado a favor. Ambas formaciones apuntan al desempleo como la principal dificultad que afrontan las islas. Esperemos que los ERTEs diferenciados en Canarias, con una colaboración con el Gobierno de Canarias para ver cómo evoluciona, permita que ese medio millón de personas tenga esperanza. Más del 40% de la población activa en Canarias está o en paro o necesitada de ayuda. No hay expectativa de que se resuelva, evidentemente, solo. Reconozco públicamente y una vez más que el Gobierno de Canarias, en el cual formamos parte su partido y el mío, haya firmado el pasado 30 de mayo, el Día de Canarias, un amplio consenso político, social y económico. El Gobierno ha anunciado un decreto ley con nuevas medidas destinadas a evitar rebrotes del coronavirus una vez finalice el estado de alarma. Y esta tarde en el Congreso de los Diputados, Pedro Quevedo ha preguntado a la ministra de Turismo por un plan de recuperación para el sector. El diputado del Partido Nacionalista Canario le ha exigido rutas seguras para el turismo de cara a la temporada de verano y que se realicen PCRs en origen. La ministra Reyes Maroto ha asegurado que desde su ministerio están elaborando un protocolo para elaborar esas rutas seguras con los países comunitarios y también la posibilidad de incorporar esas pruebas PCRs tanto en origen como en destino. El planteamiento nuestro es acuerdo entre los gobiernos y también con los operadores para garantizar pruebas PCR a todas las personas que vayan a viajar al destino, en este caso al destino Canarias. Estamos valorando la implementación de posibles rutas seguras con terceros países siempre que se encuentren en el mismo nivel epidemiológico que nosotros y estableciendo acuerdos de reciprocidad. Necesitamos, señorías, generar confianza. Bueno, sexta prórroga del estado de alarma que expira el 21 de junio. Rectifico ese dato que les daba
al comienzo, 21 de junio pues, y además de estos corredores seguros sanitarios para el turismo, se ha hablado del tráfico aéreo interinsular, fundamental para reanimar la maquinaria del turismo. También lo son importantes los vuelos internacionales para sumar fuerzas ante Europa. Hoy Canarias y Madeira firmaban una propuesta común para garantizar la llegada de turistas. Es un corredor de seguridad. La creación de un corredor verde entre ambos archipiélagos lo anunciaba el presidente Ángel Víctor Torres al término de la reunión con su homólogo en Madeira. Madeira y Canarias, que son territorios seguros con respecto a la pandemia, con baja contagiosidad, acuerdan que cualquier ciudadano que vaya de un archipiélago al otro irá con un PCR negativo. Esto es fundamental para tener turismo seguro. Es el primer acuerdo entre dos regiones ultraperiféricas de la Unión Europea tras la crisis sanitaria de la COVID-19. A Canarias y Madeira se suma también Azores para solicitar a Europa un trato diferencial en los planes de reconstrucción. Que en los fondos de reconstrucción se priorice el turismo y por tanto que haya cuantías suficientes ante el daño que produce la pandemia en el sector turístico de las regiones ultraperiféricas atlánticas, y en segundo lugar que los países europeos hagan test de origen para venir a las regiones ultraperiféricas a hacer pues, justamente vacaciones, ocio y demás. Canarias, por su parte, continuará reforzando la seguridad en sus aeropuertos con test propios. El objetivo es lograr cuanto antes la normalidad turística. Ha habido también sesión en el Senado. Los senadores canarios han pedido allí al ministro de Transportes que Canarias pueda recuperar desde este próximo lunes los vuelos interinsulares. Y el ministro cree que si estamos en fase 3, el gobierno canario podrá reanudar las conexiones entre islas sin tener que justificar causa mayor. En cuanto a los aeropuertos, calculan 2 años para recuperar el tráfico aéreo previo al coronavirus. Impulso a la conectividad aérea, garantías para la bonificación de residente canario y más inversión en obra pública para las islas son las reivindicaciones de la agrupación socialista Gomera, que ha recordado que la crisis post-COVID será más grave en Canarias por la insularidad y lejanía. Incertidumbre que existe sobre el futuro de la conectividad aérea, las dificultades que se plantean en el transporte marítimo o el encarecimiento de nuestras importaciones. Necesitamos, por tanto, respuestas inminentes para evitar que la tasa de paro se dispare en las islas por encima del 40%. Coalición Canaria ha pedido el compromiso del Gobierno para que la inversión pública se mantenga en Canarias, también para la subvención del 75% y propone más bonificaciones aéreas. Gobernando el señor Rodríguez Zapatero, se aplicaron en Canarias unas bonificaciones a las tasas aéreas. Eso permitió que el mercado turístico pasase de 10.400.000 a 12 millones, es decir, se incrementase en 1.600.000 el número de pasajeros. Los socialistas han pedido al ministro que se controlen los precios de los billetes aéreos entre la península y Canarias. Es un objetivo del Gobierno, la reactivación del turismo interno, y necesitamos que Canarias pueda estar dentro de las opciones de viaje de aquellos ciudadanos que no viajen con paquetes turísticos que sí que tienen precios competitivos. Es importante el PIB del turismo tanto para Canarias como para Baleares. Ábalos ha afirmado que el descuento del 75% se mantendrá. También ha dicho que al propio Gobierno le interesa que los billetes aéreos sean más baratos porque sufraga, por ejemplo, una parte del coste del de los residentes. El tema de las tasas aéreas y la exención. Bueno, yo no quisiera precipitarme, todo se puede estudiar, pero también les digo, AENA también es una empresa. Por otra parte, también hay que ajustar un poco el impacto de las tasas. Yo creo que lo importante es que efectivamente haya movimiento y que pueda haberlo. Y todo eso tiene mucho que ver con la venta que hagamos de destino seguro. Muy crítico se ha mostrado el Partido Popular. 1/3 de la riqueza de España, han dicho, depende de decisiones del Ministerio de Ábalos, que aseguran que no ha aclarado nada. No nos vamos exactamente igual que como hemos llegado. No sabemos nada en cuanto a los plazos, cuantías, procedimientos de las cosas de las que he hablado. Incertidumbre absoluta. Y eso no trae ni confianza ni expectativas buenas de futuro. El ministro también ha dicho que la posible movilidad entre islas a partir del lunes no es una cuestión que dependa de su ministerio. Y además de los fondos europeos, Canarias también necesita del dinero que ha propuesto el Gobierno de España para superar la crisis económica generada por el COVID-19. La Consejería de Hacienda ha hecho las cuentas y este año las arcas autonómicas dejarán de ingresar 1.567 millones de euros. Un dinero que, según Román Rodríguez, consejero y vicepresidente, solo puede cubrirse echando mano del superávit, transferencias directas del Estado y remanentes de tesorería y deuda pública. Así lo explicaba hoy en comisión parlamentaria, donde Rodríguez sostuvo que esta ayuda del Estado y la deuda evitarían recortes en servicios públicos e inversiones. Solo puede ser o transferencia
en nuestra hipótesis de crisis para el año 20 en recursos fiscales dependientes de las instituciones canarias, en impuestos cedidos propios o del bloque de financiación. Nuestros cálculos son que perderemos 1.567 millones de euros de ingresos. Y otro dato de la situación económica: casi la mitad de la población activa de Canarias está ahora mismo en el paro o acogida bajo un ERTE. Datos como este se recogen en este libro presentado hoy por el presidente de la SOE, José Carlos Francisco, al que ha asistido la consejera de Empleo, Elena Mañez. En 2019 se confirma que el PIB canario comenzó una desaceleración que luego se topó de frente con la llegada del coronavirus. 470.000 personas en Canarias que no están produciendo. Y eso no es moco de pavo, teniendo en cuenta que nosotros solemos tener en producción 850, 870, picando los 900.000. O sea que de 800 y pico, de 900, pues casi la mitad. El acuerdo que trasladamos conjuntos, sindicatos y patronales a la ministra de cara a esa prolongación de los ERTE en el sector turístico, y no solamente el sector turístico, sino algún que otro sector también que se ve fuertemente impactado por su dependencia al sector turístico. 63 fallecidos en los últimos 7 días en España, uno solo en las últimas 24 horas. Son cifras que Fernando Simón ha insistido hoy sufren variaciones por el retraso en la notificación por comunidades. Otro dato importante, Miguel Vega, es que la letalidad sigue bajando. Sí, Fernando Simón ha confirmado que ese aumento de las pruebas PCR y de diagnóstico precoz está generando que la letalidad en nuestro país se reduzca del 15 al 11% en las últimas semanas. A pesar de ello, la cifra de fallecidos en nuestro país sigue siendo dura. Ya superamos los 27.100 víctimas por la COVID-19. En cuanto a los nuevos positivos, en las últimas 24 horas se han registrado 219 y ya superamos también los 240.000 casos confirmados en nuestro país. En cuanto a ese Real Decreto que está preparando el Gobierno para de cara a la nueva normalidad, Fernando Simón ha asegurado que su departamento realizará algunas matizaciones. Garantizar la capacidad asistencial, la de garantizar una información fluida y adecuada de los datos tanto dentro de las comunidades autónomas como a nivel central para permitir la respuesta rápida cuando sea necesaria de una forma coordinada. Hay otra serie de acciones relacionadas con suministros y acceso a productos sanitarios de especial interés. Vamos a traer esos datos hasta aquí, hasta el archipiélago, datos del COVID-19 según la Consejería de Sanidad. Hay ahora mismo 156 casos activos y el número de víctimas mortales es de 161. Desde que comenzara la crisis sanitaria se han registrado en total aquí en Canarias 2.365 positivos de coronavirus. La buena noticia sigue siendo la de recuperados. Esa cifra supera ya los 2.000, son 2.046 personas. A nivel nacional, según ha dado a conocer el Ministerio de Sanidad, han diagnosticado 219 nuevos casos en las últimas 24 horas, por lo que ya son más de 240.000 positivos detectados desde el comienzo de la epidemia. Una cifra que supone además un incremento de 394 casos respecto a la conocida este martes. Tenemos 63 fallecidos con fecha de defunción en estos últimos 7 días. Hasta el momento, 27.128 personas han perdido la vida y más de 150.000 se han recuperado. Madrid continúa la primera en la lista con más de 71.500 casos positivos acumulados. Le sigue Cataluña con más de 57.500 afectados. En Castilla-La Mancha superan los 25.000 casos, mientras que en País Vasco hay que hablar de 18.780 positivos acumulados. En Andalucía la cifra supera los 16.400. Se lo contábamos al principio, el archipiélago cuenta con 158 casos activos en las islas por coronavirus, una cifra que a medida que pasan los días continúa bajando. Además, hoy, Eva Trujillo, ha habido reunión entre Canarias y el Estado.
Sí, esta tarde ha habido esa reunión bilateral Canarias-Estado, donde la Consejería de Sanidad ha solicitado para las 5 islas, que todavía estamos en la fase 2, el pase a la fase 3 a partir del lunes. Una respuesta que conoceremos previsiblemente este viernes, tras cumplir con los requisitos, y que nos permitiría volver a viajar en los viajes interinsulares entre las islas, como decimos, a partir de este lunes, en esa escalada hacia la nueva normalidad. En estos momentos el archipiélago cuenta con 156 casos activos de COVID-19, son 161 las personas que han perdido la vida y más de 2.000 las que ya han logrado superar la enfermedad. Tenerife sigue siendo la isla que aglutina mayor número de casos. En estos momentos son 92 las personas que están luchando contra la enfermedad, mientras el número de fallecidos se sitúa ya en 110. Pues sí, en Gran Canaria se ha registrado un nuevo caso en las últimas 24 horas. Son 42 casos activos repartidos en 10 municipios de la isla, sobre todo en la capital es donde más se registran. El resto, los 11 municipios que faltan, están de momento libres de coronavirus. En total, desde que comenzó la pandemia aquí en Gran Canaria hay 591 casos acumulados. En total se han dado de alta 511 personas, una más que ayer. Eso sí, de momento quedan 7 hospitalizadas, una en la unidad de cuidados intensivos, 6 en planta y 35 que lo están pasando en su casa. De momento, hasta hoy, son 39 fallecidos. Pues estos datos de la epidemia, de la pandemia aquí en Canarias, ayudan a ser optimistas. Ya sabemos que Canarias ha pedido estar ya oficialmente este próximo lunes al completo el archipiélago en esa fase 3, pero las autoridades sanitarias insisten en un mensaje: que no hay que bajar la guardia. Canarias presenta buenos indicadores en la incidencia del coronavirus. Si no hay ningún sobresalto, el próximo lunes entraremos en la fase 3 con todo lo que eso significa. Un nuevo paso adelante en la desescalada y en la vuelta a la normalidad. Entiendo que no debería haber ningún problema para que pasáramos a la fase 3, que es una fase que ya nos aproxima muchísimo a lo que se ha definido nueva normalidad y que a mí me gusta más llamar normalidad diferente. Pero entrar en esa nueva normalidad no significa que relajemos las recomendaciones sanitarias. Al Servicio de Epidemiología le preocupan episodios aislados en las últimas semanas, como el multitudinario entierro de Tenerife o el pasajero que viajó a Lanzarote sin respetar la cuarentena. Las 14 o 15 personas que rodeaban a ese pasajero sin comérselo ni bebérselo están en estos momentos también en cuarentena, sin comérselo ni bebérselo. Eso es profundamente injusto y sobre todo es profundamente innecesario. Por eso es muy importante la responsabilidad individual. Respecto a una posible segunda oleada, los especialistas son cautos pero optimistas. Tampoco es seguro que se vaya a producir una segunda onda pandémica. Esto no está constatado al 100%. ¿Que es una posibilidad? Sí. Para que no se produzca ¿podemos hacer algo nosotros? Sí. Además, advierten que no hay evidencias científicas de que el coronavirus esté perdiendo fuerza. La Sociedad Canaria es Premio Canarias 2020 por su responsabilidad durante la crisis sanitaria del COVID-19, y hoy son los sanitarios de toda España los que han sido premiados por el jurado del Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020. Un galardón por el que competían 35 candidaturas de 19 países del mundo. El fallo cosechó un gran consenso entre un jurado que se ha reunido esta mañana en Oviedo por primera vez en su historia a través de videoconferencia. El ingreso mínimo vital del Estado y también la renta ciudadana del Gobierno canario pueden ser perfectamente compatibles para extender aún más la acción social de las instituciones con quienes más lo necesitan. Así lo considera la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana. Es una ayuda o una herramienta muy potente, en un primer lugar, sobre todo para acabar con la pobreza severa, pero si se complementa desde las comunidades autónomas, como tiene pensado Canarias hacer con otras medidas como la renta de ciudadanía canaria, creo que ya no solo estamos hablando de que pudiéramos acabar con la pobreza severa, sino también con la pobreza relativa. La COVID-19 parece haber dado una tregua a la isla de La Palma. En las últimas pruebas realizadas no se ha detectado, Magalí Cáceres, no se ha detectado ningún nuevo positivo.
Ningún nuevo caso después de las últimas 41 pruebas PCR realizadas por el área de salud de La Palma, que mantiene 8 casos activos, todos ellos asintomáticos y en hospitalización domiciliaria. 86 personas han sido ya capaces de superar la enfermedad en La Palma, que ha llegado a tener un montante acumulado de hasta 100 casos. Como bien decías, el virus parece haber dado una tregua a una isla que desde el principio ha sido la tercera en número de casos, tras Tenerife y Gran Canaria. Pero llega ahora el tiempo para la ayuda a los sectores más desfavorecidos. El Cabildo de La Palma ha presentado hoy mismo el Plan Volver. Se trata de una importantísima inversión, la más importante en la historia de la institución, dirigida a una ayuda específica. El eje principal de acción será la creación de empleo. El Cabildo de La Palma presentó este miércoles el Plan Volver, la mayor inversión económica de la historia de la institución en un plan específico de ayudas, con alrededor de 16 millones de euros. Hemos querido que todos los palmeros, todas las palmeras, sientan a una institución insular cercana, junto a ellos también en estos momentos tan difíciles por los que se ha atravesado y por los que probablemente seguiremos atravesando. El plan tiene como principal eje de acción la generación de empleo, y es en esa área donde se destinan 6 millones de euros. Medidas en todos los ámbitos, agrícola, de infraestructura, sobre todo incidiendo mucho en lo que se refiere al empleo. El dinero será gestionado directamente por el Cabildo y se cruzará con medidas que ya se han tomado, como las referidas a acción social. Un plan que nace hoy, pero que no va a desaparecer hoy, sino que seguiremos incluyendo medidas durante las próximas semanas y meses. Un plan con la mayor cuantía jamás vista en la isla de La Palma. Es un plan conjunto en el que han participado junto al Cabildo, ayuntamientos, sector empresarial, expresidentes de la Casa, Consejo Social y parlamentarios de la isla. Eso en La Palma, pero en La Gomera el presidente del Cabildo ha pedido la reapertura del aeropuerto y que se retomen todas las conexiones aéreas y marítimas cuando ya toda Canarias esté este lunes en fase 3, previsiblemente, y que se active además, Ana Ramos, un protocolo completo de seguridad para los pasajeros. Sí, la propuesta del Cabildo de La Gomera para retomar las conexiones aéreas y marítimas incluye un protocolo de seguridad antes de viajar a La Gomera. Curvelo ha trasladado a Sanidad la necesidad de realizar pruebas diagnósticas en origen y luego continuar con labores de desinfección y control de temperaturas en la isla. Durante el estado de alarma, el tránsito de pasajeros por este puerto ha descendido más del 95%, pasando de 4.000 pasajeros al día a una media de 70 cada jornada, y las conexiones aéreas están suspendidas desde finales de marzo. La entrada de La Gomera en la fase 3 ha supuesto un alivio para la economía insular, aunque desde distintos sectores aseguran que es imprescindible que lleguen turistas de cara a la temporada de verano. La Gomera está en fase 3, Canarias, tal y como ha anunciado el presidente del Gobierno, estará también en fase 3 a partir del día 8. Por tanto, voy a solicitar que las comunicaciones entre cada una de las islas, es decir, la conectividad interinsular, tanto por medios aéreos como marítimos, se ponga en práctica. Hoy se conmemora el Día Nacional del Donante, una jornada para dar las gracias a las personas que deciden regalar vida a otras. En Canarias, durante estos primeros 5 meses del año, se han podido realizar 62 trasplantes gracias a 36 donantes, todo a pesar del estado de alarma. La COVID-19 ha centrado la actividad sanitaria en estos meses. Aún así, los trasplantes se han mantenido en Canarias durante la pandemia. Todo gracias a la solidaridad. De 36 familias que en un momento tan difícil han sido capaces de dar ese paso adelante y de facilitarnos nuestro trabajo. La gente canaria es muy, muy solidaria. Y esa condición ha permitido que desde enero, priorizando los casos más graves, se hayan podido realizar 47 trasplantes renales, 8 hepáticos, 5 cardíacos y 2 pancreáticos, en mitad de una crisis sanitaria y garantizando la salud de todos. Una persona que tiene COVID no puede donar. A todos los potenciales donantes se les hace una PCR para saber si, aunque no hayan tenido síntomas, pueden ser portadores del COVID, y si el resultado es positivo, se descarta como donante. Y para
Para evitar a los seres queridos la toma de decisiones en el momento de nuestra muerte, lo mejor, dejarlo todo por escrito. Todos somos donantes ante la ley, pero siempre solicitamos el permiso familiar. La otra forma que podemos hacerlo es hacer un manifiesto de voluntades anticipadas, que está en la página del Gobierno de Canarias, que es la mejor manera de dejar garantizado que nosotros, si tenemos ese deseo de donar, podemos hacerlo. España cuenta con una de las tasas más altas de donación del mundo. Aún así, cada año hay personas que fallecen a la espera de un trasplante. 1000 alumnos se van a examinar de la EBAU en el sur de Tenerife y eso sin desplazarse hasta el campus universitario de La Laguna. Las pruebas van a ser por primera vez en ADEGE. Y serán supervisadas por 100 profesores que también estarán pendientes de que se cumpla con el protocolo sanitario. El IES ADEGE y el Centro Cultural serán por primera vez sede de los exámenes de la EBAU de los alumnos del sur, eso sí, con todas las medidas de seguridad pertinentes. Ya se ha habilitado una manera de entrar al centro y una manera para salir. Se ha habilitado además la utilización del polideportivo anexo al instituto. ¿Para qué? Para que el alumnado entre ahí y una vez ahí habrá un vallado que guiará cada uno de los edificios en el que van a hacer la prueba. Más de 1000 alumnos y alumnas desde Fasni hasta Santiago del Teide se examinarán en ADEGE bajo la supervisión de unos 100 profesores. Cada vez que termine una prueba habrá que desinfectar el aula. Se pasará a desinfectar el aula porque se divide en dos partes, una para la primera prueba y otra para la segunda prueba. El alumnado sale por otra puerta totalmente diferente y se empiezan a desinfectar los baños, que hay media hora entre prueba y prueba. Desde el Ayuntamiento de ADEGE piden que esta prueba se consolide en el municipio para darles más facilidades a los alumnos de la comarca sur. Unos 3.000 universitarios tendrán acceso a 2 becas del Cabildo de Gran Canaria para cursar sus estudios en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La pueden solicitar hasta el 19 de junio. Hay disponibles 400.000 euros para las 2 ayudas. Una será para el pago del 6º plazo de la matrícula y la otra para ayudar a la compra de material informático y paliar así la brecha digital. Estas 2 becas son compatibles con las ayudas habituales del Cabildo Gran Canario para el pago de las matrículas. Esta crisis sanitaria ha derivado en una enorme crisis social y económica que ha afectado, sin duda, a las familias y a los jóvenes. Les ha sobrevenido una situación en la que lo que antes era un dinero perfectamente invertible, porque siempre es una inversión, ahora pues a lo mejor lo tienen que dedicar a otra cosa o ni tan siquiera lo tienen. Y en Fuerteventura ya son 7 días consecutivos sin casos activos de COVID-19, una cifra que se detuvo el pasado 14 de mayo, María Asensio, en 45 positivos registrados ahí en Fuerteventura. Así es, Fuerteventura completa su primera semana libre de COVID-19 después de que el miércoles pasado recibiera la alta epidemiológica el último caso que se mantenía activo en la isla. Además, cabe destacar que desde el pasado 14 de mayo no se registran nuevos positivos, por lo tanto la cifra está estabilizada en 45 casos registrados hasta el momento. Para llevar un control sobre ello, se siguen realizando pruebas según los datos facilitados por el Hospital General de Fuerteventura a través del Cabildo Majorero. En las últimas horas se han analizado un total de 42 nuevas muestras que han dado negativo. Y ahí a Fuerteventura llegaba esa tarde una patera con 59 personas. Fueron rescatadas por Salvamar y trasladadas al puerto de Gran Tarajal. A bordo iban 2 bebés de 2 años y 7 meses y además 3 mujeres embarazadas. Una de ellas tuvo que ser trasladada al hospital. Se espera que las próximas horas las pasen en la zona Schengen, en el muelle del puerto del Rosario. Es la segunda patera que llega en poco más de una semana a la isla. En Estados Unidos continúan las protestas antirracistas por la muerte de George Floyd a manos de la policía. En la última jornada se han vivido saqueos en las calles de Nueva York, pero el Pentágono ha descartado la opción del presidente de Trump de desplegar el ejército en las calles. Celia Mendoza nos cuenta la última hora desde Nueva York. Miles de manifestantes caminaron pacíficamente por horas en las calles de Manhattan y Brooklyn pidiendo justicia por George Floyd. Esto mientras las autoridades movilizaron miles de agentes quienes adelantaron una estrategia para evitar vandalismo y saqueos.
Aunque se registraron algunos saqueos, fue en menor nivel, indicaron las autoridades, quienes afirmaron que alrededor de 300 personas fueron arrestadas. El alcalde dice que mantendrá el toque de queda, así como las otras medidas, hasta este domingo. Aún así, se esperan más protestas pacíficas, mientras la ciudad de Nueva York se prepara para reabrir su economía en medio de esta pandemia el próximo 9 de junio. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York, para Televisión Canaria. En Washington también han continuado esas protestas que se suceden no solo en Estados Unidos. Ya las hemos visto también frente a Downing Street, en Londres, en la residencia del primer ministro británico. Y en la capital norteamericana los manifestantes se reunieron para denunciar la muerte de George Floyd frente al Capitolio. Los agentes de policía allí presentes también se arrodillaron frente a ellos como muestra de apoyo. Es el gesto con el que, como hiciera el futbolista estadounidense Colin Kaepernick, denuncia la brutalidad policial contra los afroamericanos. Vamos a quedarnos en el exterior. Repasamos la situación del COVID-19 en el mundo. Los datos nos dejan más de 6 millones de personas contagiadas y hay más de 2.700.000 personas recuperadas de esta enfermedad. Por países, Estados Unidos se sitúa en primer lugar con más de 1.800.000 positivos. En Rusia la cifra no llega al medio millón de positivos, sin embargo los fallecidos superan ya los 5.000. En Italia la cifra es de más de 233.000 personas contagiadas. En el Reino Unido se han diagnosticado más de 279.000 casos y ya si cruzamos el Atlántico, en Brasil se superan el medio millón de afectados. Además, ahí en ese país, en Brasil, hay más de 31.000 fallecidos. La desescalada avanza fases también en Europa. Estas imágenes son del aeropuerto de Roma, después de que se haya permitido ya la libre circulación por toda Italia. En Francia ya han podido reabrir los gimnasios, aunque extremando las medidas de precaución. Al otro lado del océano, en Brasil, han reabierto los negocios de actividades que no son esenciales. A la cifra de fallecidos por COVID-19 hay que mirar también porque fuera de Canarias hay 2 canarios que han muerto con coronavirus. Una víctima mortal en Baleares y otra en Valladolid. El viceconsejero de Acción Exterior informó hoy también de una canaria afectada en Venezuela que ya está recuperada. Unos 276 canarios han solicitado ayuda para regresar a las islas y ya solo 12 esperan por su vuelta a casa. Todos están en países de Latinoamérica. Buenas tardes a todos y a todas. A fecha de hoy, pues quedan 12 personas pendientes de retorno, 2 en Venezuela, 3 en Brasil, 3 en Colombia, 1 en México, 1 en Perú y 2 en Letonia. En estos momentos estamos hablando de un montante total de 261 canarios y canarias que nos han solicitado pues nuestra intervención, colaboración, ayuda para poder regresar a casa. Y en Gran Canaria se busca a una persona desaparecida el 12 de mayo. Yurian Cabrera Tacoronte, de 35 años. Fue visto por última vez en el barrio de La Isleta. Yurian mide 1,78 de estatura, tiene los ojos verdes claro y el pelo castaño corto. Llevaba una blusa negra con un pantalón gris y unas deportivas negras en el momento de su desaparición. Puede estar desorientado ya que padece una enfermedad y necesita medicación. Fíjense, en este caso circulaba con su coche con 37 kilos de droga en el interior y se tropezó con un control aleatorio de tráfico. Fue de hecho un perro policía el que detectó esa droga en un lateral del vehículo. El conductor, que tiene unos 33 años, había escondido la droga en un doble fondo en el coche y esos 37 kilos de cocaína estaban distribuidos en 3 paquetes más pequeños. Ahora está acusado de un delito contra la salud pública. El CAN del Servicio Sinológico marca reiteradamente un lateral de este vehículo. El vehículo es trasladado a dependencias oficiales para su verificación, encontrando los agentes en los bajos del mismo, concretamente en un lateral, 30 paquetes, los cuales contenían sustancia estupefaciente. Y en Lanzarote siguen siendo 3 los casos activos de COVID-19, eso sin contar el último caso importado. Así que se registra, Raquel Guillán, más de un mes sin nuevos contagios ahí en la isla de los volcanes.
Siguen siendo 3 los casos activos. 2 de estas personas continúan ingresadas en planta del hospital Dr. José Molina Orosa, y el último caso registrado, el varón procedente de Madrid, se encuentra en su domicilio cumpliendo el periodo de cuarentena bajo seguimiento médico, ya que se identifica como un paciente asintomático. Una situación que, como dice, se mantiene después de un mes sin registrar nuevos contagios en la isla, ya muy cerca de la nueva normalidad. Esto sucede en los juzgados de Arrecife. A partir de mañana se retomarán las actividades de cara al público que cesaban desde hace ya más de 2 meses. Hoy el juez decano Adalberto de la Cruz nos ha informado en rueda de prensa de cómo se ha venido trabajando durante este estado de alarma y cuáles serán las medidas que se tomarán a partir de mañana. A causa del estado de alarma se habían suspendido los plazos y actuaciones procesales y se han atendido solo los casos considerados esenciales. Durante este tiempo, desde el 13 de marzo de 2020, la justicia no ha parado de funcionar. Hemos estado trabajando. Pues entonces, si se ha trabajado estupendamente durante todo este tiempo, cuando hablan mañana están al día. No, el trabajo se ha retrasado. Ahora se pondrá en marcha el servicio de videoconferencias para agilizar las agendas. Un mecanismo para poder hacer juicios telemáticos, un sistema que se llama el Cisco Webex, a través del cual se podrán hacer juicios telemáticos en los casos en los que el juez acuerde lo correspondiente, y además lo bueno que tiene es que puede acceder cualquier persona desde cualquier ordenador, desde cualquier teléfono. Por teléfono o por correo electrónico se solicitará la correspondiente cita previa. Para acudir al juzgado, si alguien no viene por un juicio, es decir, por un señalamiento, por una declaración, por algo para lo que me han citado específicamente para yo declarar, necesitará, y es lo que está puesto en todas las medidas, necesitarán cita previa para acudir. Unas medidas que aún están a prueba y con las que todos debemos colaborar. Y van a ver ahora cómo ha ardido una caravana estacionada en la montaña de Abades, en el sur de Tenerife. 2 personas tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario cercano por intoxicación. El vehículo quedó totalmente calcinado. Los primeros indicios apuntan que se trató de un accidente. Y ahora lo que van a ver es cómo está resultando el traslado complicado, les adelantamos, de 3 árboles. Son 3 dragos en Gran Canaria, estaban los 3 en una conocida fábrica de arucas. Su nueva ubicación será en un solar a pocos kilómetros de su actual hogar. Su traslado requiere un trabajo de precisión casi quirúrgica, eso sí, cirugía arbórea. Los muros de la fábrica de la isleña han visto crecer a estos 3 dragos octogenarios. Ahora deberán abandonar el lugar que los vio nacer. Dentro del desarrollo del sistema radicular estaba haciendo un empuje sobre el muro de contención que estaba poniendo en riesgo tanto el tránsito de los vecinos, de los viandantes, como del tráfico rodado. Serán reubicados aquí, en Santidad, a pocos kilómetros de su punto de origen. Su traslado acarrea una compleja operación. Se procede a un entablillado con troncos de madera y tabla. Se necesita también un trabajo de precisión tanto en cirugía arbórea para limpieza de cualquier tejido dañado que tenga algún tipo de infestación y luego proceder al tratamiento con fungicida. Los 3 dragos trasplantados son descendientes de este otro. Con 125 años ha visto evolucionar una de las fábricas más antiguas de España, una de las pocas que consiguió estar al servicio de la Casa Real. Es una fábrica emblemática aquí en Arucas. Estamos ubicados en este municipio desde allá por 1870 y es una fábrica que ha ido evolucionando desde sus inicios como molino de gofio, pasando por la elaboración de chocolate y posteriormente por la fabricación de pastas alimenticias. Estos dragos forman parte de la historia y tradición de una fábrica que continúa manteniendo su esencia original. El mar nos deja la imagen de un tiburón martillo nadando en aguas de la capital tinerfeña. Algunas de estas especies pueden llegar hasta los 3,5 metros de longitud. No es tan raro verlos porque en verano, en cuanto las aguas se calientan, se suelen acercar a la costa y verse en superficie, pero son tiburones que viven en aguas abiertas y son capaces de recorrer 50 kilómetros diarios. A pesar de su tamaño, es inofensivo. Y el Hierro sigue sin nuevos contagios, suman ya más de 70 días seguidos sin registros de coronavirus, mientras continúan también en la isla las cancelaciones de fiestas y se suman ayudas para apoyar a todos los sectores aroeacano castigados por este parón económico.
Avanzamos en el tercer día de la fase 3 con 0 contagios. Debido a esta crisis sanitaria, el Ayuntamiento de Frontera ya ha comunicado que se suspende la fiesta de San Juan, prevista como cada año el 24 de junio. Y otro asunto, el área de medio rural y marino ha destinado una ayuda directa de 25.000 euros al Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos El Hierro. La vitivinícola ha estado castigada no solo por el parón económico derivado de la crisis sanitaria, sino también por largos episodios de sequía. Con esta cantidad se pretende dar un impulso al sector para su comercialización en el exterior con productos con la etiqueta de vinos El Hierro. Hemos tenido un récord negativo, histórico, de producción. Y el stock de cara al próximo año no es mucho, pero es verdad que las bodegas necesitan liquidez. Tenemos ligados con la propia institución muchos eventos que este año se han visto mermados o pospuestos por culpa del COVID-19. Pero bueno, en el tiempo que nos queda de año, pues haremos lo posible para que nuestros vinos sigan teniendo pues el éxito que han tenido hasta ahora. Profesionales de distintas ramas participarán en la edición virtual Cuánto Talento. Es una iniciativa dedicada a quienes estén aún pensando que estudiar en la universidad. 4 youtubers y divulgadores tratarán de ponérselo fácil a los más jóvenes para incentivar sus vocaciones. Será mediante un encuentro online el próximo 11 de junio, una iniciativa de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias. Una forma de acercarte a disciplinas que quisieras, por ejemplo, estudiar o a las que dedicarte de otra forma, desde otra perspectiva, como digo. A partir de las 11:30 de la mañana, referentes de distintos ámbitos se darán cita para ayudar a los futuros universitarios. En el encuentro participará desde un ingeniero hasta una periodista científica, pasando por una filósofa como Nerea Blanco. Me parece estupendo que salgan eventos de este tipo y sobre todo con carreras que siempre parece que, bueno, pues que son como de segunda categoría o que te dan un poco de miedo porque, en fin, el tema de las salidas siempre está ahí. El alumnado podrá inscribirse a través de un formulario online que está disponible en sus redes sociales. Una iniciativa que pretende despejar dudas de cara al próximo curso académico. Es la banda Aires de la Aldea interpretando The Final Countdown. El final está cerca. Es la famosa canción del grupo sueco Europe. Un tema que han realizado durante el confinamiento para dar las gracias a todas aquellas personas que han trabajado en primera línea contra el COVID-19. Además, también dan ánimo a toda la población. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que está ya preparando el próximo Carnaval de 2021, el concejal de fiestas, Andrés Martín, se ha reunido con los representantes de las rondallas para el aplazamiento del Festival de Habaneras hasta final de año y están valorando la posibilidad de llevar a cabo un certamen online en julio. Además, el concejal ha adelantado a los grupos que van a recibir de manera telemática un adelanto de todas las bases de los concursos del próximo Carnaval adaptadas a la normativa COVID-19. El COVID-19 nos ha cambiado a muchos niveles, entre ellos el modo de desplazarnos. Esta noche veremos cómo son los nuevos trayectos en avión, en barco, guagua o tranvía, adaptados siempre a este estado de alarma. Y apunte porque vamos a ver cuáles son las claves para poder viajar de manera segura. El reportaje Destino Nueva Normalidad es un trabajo de nuestros compañeros Isaac Tacoronte, Mónica Darias y Elena Díez. Más controles para evitar nuevos contagios, mediciones de temperatura, uso obligatorio de las mascarillas y distancia social. Las compañías se adaptan a la nueva normalidad para ofrecer un viaje con garantías. Si viajamos en avión, el aire se renueva constantemente para eliminar la propagación de gérmenes. El aire se puede renovar completamente porque la Tierra vuela a baja altura, vuela en torno a unos 4.000 metros de altura. Entonces la diferencia de presión entre el interior de la cabina y el exterior es muy cercana, con lo cual eso permite que en un tiempo aproximado de 5 minutos haya una renovación completa de todo el aire, sin recirculación ninguna. Llegados al destino te miden la temperatura en tierra, sin embargo, si lo haces en barco se hace en el lugar de origen. Medidas distintas que buscan ser efectivas ante un mismo problema, el virus. Desde el primer caso de coronavirus, que justamente fue aquí en La Gomera, pues ha ido implementando una serie de protocolos
contienen pues más de 20 medidas básicas de seguridad. Seguridad que llega también a las guaguas y a los tranvías. También tiene cámaras para evitar que se produzcan aglomeraciones. Lo que tenemos es que el servicio lo tenemos prácticamente duplicado para lo que sería necesario dado la oferta la demanda que tenemos actualmente. La gente es más respetuosa con el tema de la distancia y con la medida de seguridad. Podrán conocer al detalle todas las medidas de seguridad implantadas tanto en aviones, barcos, guaguas y tranvías esta noche a las 10:10 en esta casa, Televisión Canaria. Y después del reportaje, más programación aquí en Televisión Canaria. Podrán ver la primera noche de cortos, con varias producciones de las islas rodadas en el último año. Será a partir de las 11:05 de esta noche y podremos ver 6 títulos, una selección de algunos incluidos en el catálogo de Canarias en corto y de Canarias Cultura en Red, eso junto a otras piezas recientes. Y atentos porque pronto habrá una nueva entrega de Noche de Cortos. Selfie de Naira Sanz Fuentes. Pozo Negro de Miguel Morales. Esos aparatitos que son. Y hoy nos vamos a despedir con danza, con las alegrías de Paula Quintana, ganadora del premio Réplica, que llega al Teatro Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria. La bailarina ofrecerá este sábado su potente espectáculo con un aforo limitado y con el mismo protocolo aplicado en la reapertura del espacio. Recordamos que el Guiniguada fue el primer teatro público el pasado viernes en abrir sus puertas tras el estado de alarma. Este sábado vuelve a subir el telón, esta vez con danza. Así terminamos, 1 minuto y ya está aquí Armando Vallejo con toda la actualidad deportiva. Después, ya saben, 1 hora menos. Descansen, buenas noches. Pasen muy buena noche, sean felices.